El primer amor de Jensen se casó, y pensé que tenía una oportunidad. Me quedé con él en su casa medio mes, viéndolo emborracharse, viéndolo volverse decadente y solitario, y viéndolo gradualmente recuperar la sobriedad. Con la luz de la mañana, me envolvió en la colcha, me abrazó con sus brazos y piernas y me estrechó con todas sus fuerzas. Intenté apartarme, pero me dijo con voz entrecortada: «No te muevas, pequeña Linnea». Pequeña Linnea. Hace mucho que no me llama así, desde que nació Yunelle. Este nombre se volvió exclusivo para ella. Es algo que me asfixia cada vez que lo pienso, como si una garra afilada me estrangulara el corazón y luego me retorciera la garganta. Ahora que terminó la relación, por fin podemos estar juntos. Cierto. Unos días después, Jensen me llevó a conocer a su amigo. Me lo presentó con una leve sonrisa, diciendo que aunque joven, era una buena persona y que hacíamos buena pareja. Estaba en el bar, bajo las luces parpadeantes, lo miré. Él me miró lentamente, su rostro era tan dulce como siempre. Vi la satisfacción en sus ojos, y hubo un instante de pérdida. En ese momento lo que sentí no fue tristeza ni rabia por haberme empujado hacia otros, sino una calma que parecía como si algo me hubiera vaciado por completo. Esta es su explicación. O mejor dicho, un rechazo. Me ha rechazado tantas veces que ya me he acostumbrado. No sé cuándo empezó, pero ya no me entristece su rechazo, ni siquiera me siento un poco frustrada. Ya no espero que me quiera. En ese momento de repente me di cuenta de que mis sentimientos por él habían desaparecido. El chico frente a mí me miró y dijo en voz baja: «Hola Linnea, me llamo Thean». No esperó mi respuesta, sus largas pestañas se agitaron, como si estuviera un poco avergonzado, y luego curvó los labios y sonrió: «Le pedí a Jensen que te invitara a salir, no te enfades». De repente recordé que era el hermano menor de Younel y que yo había sido su tutor de inglés durante las vacaciones de verano de mi segundo año de instituto. En ese momento temía que Jensen y Younel se acercaran demasiado, así que intenté por todos los medios interponerme entre ellos. Para enseñarle a Thean a quedarse, le enseñé con paciencia a memorizar palabras y gramática todos los días. Se negaba a memorizar, así que se lo repetí al oído una y otra vez. Todas las mañanas iba a su puerta con un libro de vocabulario para callarlo, lo que lo molestaba mucho. Para callarme, sus notas mejoraron rápidamente. Más tarde, al parecer, lo admitieron en una buena universidad. Saqué mis pensamientos de mi memoria y sonreí. «¿Entonces quieres decir que quieres perseguirme?» Su cara se puso roja de repente. Jensen nos miró de reojo y tomó un sorbo de su vaso. Después de un rato, Thean finalmente preguntó: «¿Está bien?». Noté que Jensen dejó su vaso y tamborileó distraídamente con los dedos en el borde. La mirada de Thean era tan ardiente que me dio la impresión de quemarme al posarse sobre mi rostro. Sonreí, asegurándome de no guardar resentimiento ni deseos de venganza, y dije con calma: «Entonces intentémoslo». El sonido de los golpes en la pared de la taza se detuvo un instante. Thean hizo una pausa. «¿Intentarlo? ¿Cómo?». Reaccionó rápidamente y dijo con la cara roja: «Vale, vale. Dije que no tenía experiencia en citas, así que primero seamos amigos». Jensen tomó otro sorbo de vino y dijo con una sonrisa: «Sí, no tiene experiencia». Estas palabras casuales abarcaron los 15 años que llevaba intentando correr hacia él. De los tres, solo Thean no bebía, y dijo que podía llevarme a casa. Jensen llamó a un conductor designado y me vio subir al asiento del copiloto de Thean. Dijo en tono de broma que lo que más me faltaba era seguridad, así que después de estar conmigo, no debía involucrarme con otras chicas. Conozco bien su personalidad y no pensé que se estuviera burlando de mí, pero me di cuenta en ese momento. Se sintió un poco apenado conmigo. No ignoraba por completo mi dolor y ansiedad a lo largo de los años, ni la inferioridad que había dejado grabada ante Younel. Simplemente la chica era más importante, y él ya había tomado una decisión antes de siquiera empezar. El coche arrancó, Jensen retrocedió unos pasos y, como si estuviera pensando en algo, me miró. Tras conducir un trecho vi su figura en el retrovisor. Su esbelto cuerpo estaba apoyado en el coche con un cigarrillo encendido entre los dedos, proyectando una luz roja brillante en la noche. Una semana después de conocer a Thean, me tomó de la mano y me besó al bajar las escaleras cuando me despidió.
Fue un beso apropiado para su edad, pero un poco inmaduro. Luego quiso mirarme, pero no se atrevió, y dijo nervioso, «Hasta mañana». Algo me conmovió profundamente y su tacto me dejó un poco aturdido. Si me hubiera enamorado de un chico así en la adolescencia, quizá todo sería diferente. Tomé su cálida mano, lo miré a la cara un rato y le dije con una sonrisa, «¿Así es como se enamora una pareja de veinteañeros?». Me miró confundido. «Ven a visitarme a casa». La garganta de Ceán se movió y más tarde me di cuenta de que era señal de su excitación. De hecho, al principio, no planeaba ir muy lejos con él. El chico, 4 años menor que yo y hermano menor de Jounel, pudo haber sentido un afecto sutil por mí durante su ignorancia juvenil, pero en el contacto real, ese afecto vago no le permitió aceptarme tal como soy, incluyendo mis defectos. Pero en retrospectiva nos conocemos desde hace 2 meses. Él ocupaba cada vez más mi tiempo. Me preguntaba qué quería cenar con antelación, me recogía del trabajo e íbamos juntos al supermercado a comprar comida. Yo me encargaba de lavar y él de cortar y freír. Una vez me pidió una llave de repuesto para su comodidad, y por supuesto se la di. Cuando le puse la llave en la mano, todos nos quedamos atónitos. Me preguntó con voz ronca, ¿qué tal si me mudo? Dije que no. Enseguida dijo, es broma. Luego, con cautela, me preguntó, ¿puedo mudarme a tu casa de al lado? No dije nada, pero 2 días después se mudó de verdad a la casa de al lado, que llevaba 2 años vacía con un montón de equipaje. En plena noche tocó a la puerta y me preguntó si podía usar mi baño, ya que aún no le habían dado el gas. Después de lavarse se quedó allí secándose el pelo y dijo que su casa estaba demasiado desordenada y que no tenía dónde dormir, así que me pidió prestado mi sofá para dormir esa noche. También me aseguró repetidamente que no haría nada. Le tiré una manta y durmió en ella toda la noche. El chico alto, acurrucado en mi sofá, que medía menos de 1,6 metros, daba pena. Le tomé una foto a escondidas y no pude evitar reírme al verla en la oficina al día siguiente. Mis compañeros se burlaban de mí diciéndome que estaba enamorado y que últimamente parecía mucho más alegre. ¿En serio? Pero hace mucho que no pienso en Jensen. Antes, cuando asociaba este nombre con Jounel, me invadía un ligero dolor. Obviamente Ceán es el hermano menor de Jounel, y sus cejas y ojos son muy parecidos. Ese día, durante la cena, Ceán me preguntó con tristeza si podía celebrar su cumpleaños con él mañana. Me acabo de dar cuenta de que el aniversario de la muerte de la madre de Jensen y el cumpleaños de Ceán son el mismo día. En años anteriores, siempre pasaba este tiempo con Jensen. Pedía permiso en la empresa, preparaba la comida y llamaba a su puerta. Los dos nos quedábamos en casa todo el día sin salir. Hablaba con él, veía películas, lo ayudaba a regar las plantas del balcón, luego preparaba la cena y esperaba a que terminara de comer. Lo cubría con una manta y lo veía dormirse en el sofá. Jensen y yo éramos los únicos que recordábamos el aniversario de la muerte de su madre. Se lo contó a Jounel, pero este no se lo tomó en serio. La conmoción y el trauma que le causó el suicidio de su madre no eran evidentes para los demás. En aquel entonces, corrían rumores de que su madre era infiel y casi abandonó a su marido e hijos para seguir al adúltero a Estados Unidos. Así que, tras la muerte de su madre, fue a la escuela y asistió a clases como siempre, sin ninguna anormalidad en su apariencia. Pero sé que está triste. Cada postura y movimiento suyo, incluso su sonrisa, está impregnado de tristeza. Las chicas se conmueven fácilmente con la vulnerabilidad de un hombre. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había enamorado de él. Miré el punto rojo del calendario y lo borré en silencio. Hoy me tomé el día libre como siempre y acompañé a Ceán y a sus 2 compañeros de clase a recorrer el cañón. Pedí comida para llevar. Por la noche recibí una llamada de Jensen, quien me preguntó, un poco cansado, por qué no había ido. Dije que Ceán quería que lo acompañara. No se oyó nada del otro lado por un rato, y Jensen me preguntó lentamente, ¿sabes qué día es hoy? Dije, lo sé, pero hoy es el cumpleaños de Ceán. Al darme cuenta de que podría sonar demasiado frío, respiré hondo y cambié mi tono para consolarlo, ¿estás bien? Si te sientes triste, sal a caminar o pídele a un amigo que te acompañe. Después de un rato, la otra persona lo saludó débilmente y colgó. Supongo que no puedo estar con él para siempre.
Al despertar al día siguiente descubrí que Jensen me había llamado 2 veces, a medianoche y a las 2 de la madrugada, aunque ya había silenciado el teléfono y me había quedado dormida. Miré las 2 llamadas perdidas y recordé las veces que Jensen y yo discutimos. No pude dormir en toda la noche y mi corazón era como un trapo sucio, retorcido, seco, arrugado, agrio y amargo. Finalmente no soporté más el tormento y tomé la iniciativa de reconciliarme con él. No me atreví a llamarlo, así que solo pude reflexionar repetidamente sobre mis palabras, editarlas cuidadosamente y enviárselas. Cada párrafo y cada palabra demostraban mi impotencia y humildad. Tanto es así que en el futuro, sin importar el motivo de nuestras peleas, Jensen se había acostumbrado a que yo tomara la iniciativa, inclinara la cabeza y mostrara debilidad, y luego él asentía con firmeza. Y entonces nos reconciliábamos y volvíamos a estar tan bien como antes. Pero anoche me quedé despierta hasta muy tarde con Xian, y después de enviarlo de vuelta a su casa, simplemente me lavé la cara y me dormí exhausta. Si no hubiera abierto el teléfono por la mañana y visto su llamada, incluso habría olvidado que tuve una experiencia desagradable con él ayer. Lo pensé y finalmente le envié un mensaje. Ayer me quedé dormida, ¿qué pasa? Después de enviar el mensaje me levanté, me lavé y me maquillé. Cuando volví a contestar, me di cuenta de que me había contestado más rápido de lo que esperaba, con una sola frase, nada. La siguiente vez que vi a Jensen fue en la fiesta de inauguración del bar-restaurante musical de un amigo. Jensen y yo teníamos casi los mismos amigos, pero este amigo y él tenían una afinidad distinta y nos odiábamos. Me aconsejó más de una vez que no lo esperara. Así que me sorprendió un poco que Jensen viniera. Parecía más delgado, de pie cerca de mí con una copa de vino, y abrió la boca, pero no pronunció palabra. Mi amigo me puso un plato de fruta en las manos, me rodeó los hombros con el brazo y me llevó aparte. Ignóralo, Yuneye también está aquí. Mi amigo rió entre dientes y dijo, la invité a propósito. Entendí algo. Mi amigo me tocó el hombro y dijo en broma, mira, están juntos de nuevo. Giré la cabeza y vi a Yuneye, que llevaba un elegante vestido largo, caminando hacia él. Jensen se quedó allí con la mirada ligeramente baja, sin saber qué pensaba, y no se movió. Si fuera el yo del pasado, probablemente estaría inquieto en este momento con incluso los dedos temblando de vergüenza y desesperanza. El chico al que tanto apreciaba en mi corazón no dejaba de ceder ante otra chica. Su indulgencia y mimos me hacían sentir como una espina en la garganta, causándome un dolor insoportable. Incluso podía oler la sangre que salía de mi garganta con cada respiración. Pero ahora, aparte de la melancolía inicial, no hay nada más. Soy tan indiferente que ni siquiera puedo imaginarlo. Una amiga me preguntó si quería ir a casa de su marido a jugar a las cartas. Acepté. Mi amigo me miró con extrañeza, me tocó la mano y murmuró, todavía está caliente. Después de jugar unas cuantas partidas, tuve suerte y solo perdí una vez. Mis amigos me miraron con admiración y dijeron, tienes la mente clara. A mitad de camino, Xian me envió un mensaje preguntándome, ¿cuándo volverás? Miré la hora y era casi la hora. Me envió una expresión alegre, entonces te recogeré. Tras dudarlo un momento, acepté. Después de la reunión, fui al baño y al salir, vi a Jensen de pie en el pasillo con el ceño ligeramente fruncido y una expresión algo sombría. Busqué a Younel inconscientemente, pero Jensen dijo, se ha ido. Respiró hondo, un poco ansioso, no sé si me estaba explicando o intentando aclarar algo. Ya está casada, es imposible para nosotros. No dije nada. Mi teléfono vibró 2 veces. Pensé que podría ser Xian quien llegó. Quise abrir la pantalla para comprobarlo, pero Jensen me agarró la mano. Me miró fijamente con la voz un poco fría, ¿qué te ha pasado últimamente? Al mirarlo a los ojos comprendí vagamente lo que preguntaba. Sonó el móvil y un amigo notó el alboroto y miró hacia nosotros. Bajé el tono y dije, déjame atender una llamada primero. Sus labios formaron una línea, y me soltó lentamente después de un largo rato. Xian dijo alegremente al otro lado, Linnea, estoy aquí, en la puerta de un bar. Tarareé y salió. Luego colgó y miró a Jensen. Hablamos la próxima vez si hay algo. Hice una pausa antes de dirigirme a Xian. Mi amigo vino a recogerme. Jensen curvó ligeramente el dedo índice, lo que demostraba que estaba aguantando.
¿Estás libre este fin de semana? Me miró un rato y dijo, hace mucho que no nos vemos. Guardé silencio un momento y dije que sí. A diferencia de la última vez, esta vez Jensen se quedó quieto y vio cómo el coche de Cian y el mío se perdía de vista. En el coche noté que Cian estaba un poco apático. Conducía con descuido e incluso hablaba menos. Justo ahora estaba sonriendo y saludando a Jensen, y me abrió la puerta como si fuera su novio. Parece que lo adiviné y lo molesté a propósito. ¿No quieres verme? Tienes los dientes muy apretados. Cian me miró con agravio. ¿Tenemos una relación ahora? No esperaba que preguntara esto y me quedé atónita. Cian parecía un poco decepcionado y no dijo ni una palabra más en todo el camino. Me envió a la puerta de mi casa, luego agachó la cabeza, sacó la llave y caminó hacia su puerta. Sentí el impulso de llamarlo, pero finalmente me contuve. Inesperadamente, en cuanto se abrió la puerta, alguien me agarró la mano. Cian tenía una expresión de decepción evidente en el rostro y parecía estar apretando los dientes. No dijiste ni una palabra. ¿Sabes que no podré dormir esta noche? Estaba atónito. Quiero pensarlo bien antes de darte una respuesta. Soy demasiado terca con los sentimientos, y la verdad es que me da un poco de miedo. Sus ojos se iluminaron de repente. ¿Así que no sientes nada por mí? Curvó los labios y no pudo evitar bajar la cabeza para besarme en la cara. Entonces piénsalo bien, en serio. Retrocedió unos pasos y me saludó con la mano. Te daré la respuesta mañana por la mañana. Fui al baño y me lavé la cara con agua, solo para descubrir que las comisuras de mis labios seguían curvadas. Mi cara seguía muy roja. Me sentí un poco avergonzada por alguna razón. Llegué tarde ese fin de semana. Jensen es muy puntual. Antes, llegaba a sus citas antes a propósito y rara vez lo hacía esperar. Es solo que hoy dormí demasiado profundamente y el despertador no me despertó. Después de despertarme, Cian me despertó un rato y cuando llegué al restaurante, llevaba más de 10 minutos de retraso. Dejé mi bolso y me senté frente a él, disculpándome por llegar tarde. Jensen me miró unos segundos. ¿Motivos de trabajo? Negué con la cabeza y bebí agua helada para calmar los nervios. Me quedé dormido. Apretó el vaso con más fuerza y dijo, MMM. De repente recordé que hacía mucho que no tenía una cita a solas conmigo. Hace 2 años rompió con Yuneye y me pidió que fuera a Qinghai a relajarme. Trabajé casi sin parar durante 3 días para terminar mi trabajo y le pedí a mi jefe unas vacaciones para acompañarlo en el viaje a curarse las heridas. Pero justo al día siguiente Yuneye lo llamó y me dejó solo en el hotel. Contemplé el cielo gris amarillento sobre el lago Qinghai antes del amanecer, observé las olas color hierro, caminé por el largo camino contra el viento y pasé mis vacaciones solo. El camarero trajo el menú. En realidad no le gustaba la comida tailandesa, así que esta fue una concesión inusual. Sugirió, vamos a la pista de patinaje esta tarde. Veo que no tienes muy buen aspecto. No haces suficiente ejercicio. ¿O qué tal ir al cine? Se estrena una buena película hace poco. Antes yo organizaba estas actividades porque temía que se aburriera conmigo, así que nunca le dejé que pensara en ellas. Hoy estuvo inusualmente activo, pero yo estaba un poco desinteresado. Revolví mi café con naturalidad y dije, tú decides. Al terminar de hablar, noté el tono superficial y frío en mi voz. Levanté la vista y vi que el rostro de Jensen se ensombrecía un poco. Pero seguía sonriendo. Veamos una película. Indiferencia. Esta es una nueva emoción. Ya no me importa, ya no pienso en él. Incluso cuando hablo con él, suelo distraerme pensando en cómo estará Cian. Antes de irme parecía un poco enojado. Cuando recuperé el sentido y giré la cabeza, vi que Jensen tenía los labios ligeramente tensos. Ya había anochecido después de la película. Jensen y yo caminábamos por el sendero arbolado, y la fresca brisa del atardecer nos envolvía, trayendo una sensación de ligereza y dulzura. Él me dijo, ven a mi casa y siéntate. Yo le dije, tengo algo más que hacer cuando llegue a casa. Entonces te llevaré a casa. No hace falta. Jensen se detuvo de repente.
Bajo las sombras moteadas de los árboles, me miró con el labio ligeramente fruncido y dijo con un dejo de sarcasmo: ¿En quién estás pensando ahora? No dije nada. ¿Cian? ¿Por qué siempre viene a recogerte en el momento perfecto? En ti. Hizo una pausa. ¿Viviendo juntos? Una fuerte sensación de fatiga me invadió y susurré: Jensen, tengo mi propia vida, y tal vez tenga mi propia familia, mi propio esposo e hijos en el futuro. No puedo estar siempre a tu lado como antes. La mano a su lado se cerró en un puño, hablando de matrimonio tan pronto. Cian es solo un niño inmaduro. Eres muy serio, puede que no esté de acuerdo contigo. Dije que tú me lo presentaste. Deberías conocer su carácter. Además, conoces mi actitud hacia el amor. Algo en los ojos de Jensen rebosaba de emoción. De repente me agarró la mano y me abrazó. Antes me sonrojaba de la sensibilidad con solo tocar sus dedos, pero ahora que me abraza con fuerza, con los dedos entrelazados, mi pecho ni siquiera se mueve. Retrocedió un poco, bajó la cabeza lentamente, su respiración agitada me roció la cara y sus 5 dedos se enredaron con fuerza en mis manos. Casi lo besamos. Pero solo sentí una extraña resistencia en mi corazón, y inconscientemente aparté la mirada de él. Jensen se quedó paralizado. Nació orgulloso y rara vez se sentía rechazado, sobre todo cuando el rechazo venía de mí. Casi al instante sus ojos se enrojecieron y me llamó con voz ronca: la pequeña línea. Levanté la vista y vi una mirada de impotencia en sus ojos. Sabía a qué le temía. Durante mucho tiempo Jensen fue el centro de mi vida. También soy la bebé amada de mis padres, su orgullo y su única hija, tan consentida y consentida que temen que alguna vez sufra alguna injusticia. Sin embargo, me rompo el lomo frente a Jensen una y otra vez, convirtiéndome voluntariamente en una rueda de repuesto y dejando que pisoteara mi amor. A los 21 años, Jensen se preparó para irse al extranjero con Yonelle para no separarse de ella. Ese verano, yo era como un cascarón vacío y sin alma. Ni siquiera tenía ganas de llorar. Me senté aturdida junto a la ventana todo el día. Cuando alguien venía a hablarme, sonreía y respondía. Creí que lo había ocultado bien y que nadie podía ver mi desolación. Pero mientras cocinaba fideos, me temblaban las manos y el agua hirviendo se derramó sobre mis pies. Papá corrió y me llevó al baño, abrió la ducha y usó agua fría para enjuagarme las pantorrillas y los pies. Le dije a mi padre que no era mi intención, que de repente me quedé sin fuerzas. Papá no dijo nada, pero sus ojos estaban ligeramente rojos. De repente me dolió el corazón. Mi madre lloró y me regañó: ¿qué es esto? Si lo dejas, morirás. Resulta que todos lo sabían. Lo vieron todo y cuando me rompió el corazón la partida de Jensen, también se entristecieron mucho por mí. Más tarde Jensen regresó solo, y Yonelle se quedó en el extranjero, donde conoció a su actual esposo. Durante los 6 años de su relación intermitente, fui la única que permaneció al lado de Jensen. La quemadura no me dejó cicatriz en la pierna, pero forjó una fortaleza en mi corazón, que alberga a mis familiares, amigos y mi autoestima. Nunca más volví a descuidarme ni a descuidarlos por Jensen. Aunque todavía lo amaba por aquel entonces, finalmente se dio cuenta de que yo también lo dejaba. Cuando llegué a casa, Cian ya me había preparado la cena. Llevaba una camiseta blanca y pantalones grises de estar por casa. Era alto y delgado con un flequillo ligeramente largo que le tapaba los ojos. Me miró con cierta queja y dijo: la comida está fría. Una sola frase me ablandó el corazón. Al día siguiente de que estuviéramos juntos, me lo confesó. Sabía que Jensen me gustaba y le pidió ayuda deliberadamente para que yo lo dejara y me lanzara a sus brazos. Pero no soportaba verme triste y tenía aún más miedo de que lo odiara y me arrepintiera tanto que quisiera morderme hasta la muerte. Incluso si le decía que ya no amaba a Jensen. No ahora, pero no sé cuánto tiempo atrás, mis sentimientos por él se fueron agotando poco a poco en el largo tira y afloja. Pero Cian seguía algo ansioso. Cada interacción entre Jensen y yo lo ponía extremadamente nervioso. Había aprendido de algún sitio a crear una marca de beso artificial. Se paró frente al espejo con una botella vacía en la mano y se señaló el cuello un buen rato, como si quisiera dejar una marca de beso para declarar su soberanía frente a Jensen. Le pregunté divertido: ¿funciona?
Frunció el ceño con expresión preocupada. ¿Por qué no hace efecto? ¿Quieres que te ayude? Me arrepentí enseguida porque me abrazó hasta el sofá, me apretó, me inclinó el cuello y dijo, entonces córrete. Me emocioné tanto que la besé, me metí un trocito de su piel en la boca y lo chupé. Cian gimió inesperadamente, su cuerpo cada vez más rígido. No sabía cuánto tardaría en dejar una marca, así que chupé con ahínco durante un buen rato. Su voz sonaba un poco ronca. Deja de besarme. Si sigues besándome, me temo que no podré controlarme y hacer algo. Solo entonces me di cuenta de que tenía las orejas rojas y la nuez de Adán rodando. Retrocedí rápidamente, pero él seguía sujetándome e incluso metió una mano en mi ropa. Suplicó, ¿puedo? Respiré hondo y me negué débilmente, no. Sus ojos eran tan ardientes que parecían derretirme. Me mordió el labio inferior, ligeramente abierto, hundió la cabeza en mi cuello y jadeó suavemente, Linnea, qué suave eres. Unos días después, por la noche, volví del supermercado después del trabajo y me encontré con Jensen abajo. Era finales de octubre y hacía un poco de frío. Llevaba un abrigo negro, lo que lo hacía parecer alto y erguido. Sostenía una taza de café en la mano y frunció los labios al verme. Noté que tenía los nudillos ligeramente rojos. No se permitía la entrada de coches de fuera a la comunidad, así que debió de estar allí mucho tiempo. Nuestra relación nunca ha sido igualitaria. Pensé que después de lo ocurrido ese día, con su autoestima y orgullo, no me contactaría en mucho tiempo. Se acercó con cansancio en la mirada. Linnea, tengo algo que decirte. Percibí un ligero olor a alcohol y pensé que anoche debía de tener resaca otra vez. Hace unos años, tuvo varios compromisos sociales para la empresa y estuvo ocupado bebiendo y jugando a las cartas todo el mes. En ese entonces, Johnel aún estaba en el extranjero. Estaba tan ansioso por demostrar su valía que no cuidó de su cuerpo. Bebía tanto que le dolía el estómago. Solo se contuvo poco a poco tras la advertencia del médico. Observé sus labios pálidos. Estaba tomando café probablemente para aliviar el dolor. Si fuera antes, lo regañaba constantemente y luego sacaba de mi bolso algunos bocadillos como galletas y pan para llenarle el estómago. Moví los dedos y recordé que había cambiado de bolso, pero no le puse sus medicamentos habituales para problemas estomacales ni sus bocadillos de emergencia. Guardé silencio un momento y dije que sí. Después de subir, le serví un vaso de agua tibia. Me tomó la mano y abrió la boca para decir algo. Llamaron a la puerta. Miré a Jensen y fui a abrir la puerta. Ceean llevaba pijama, el pelo revuelto y la mirada nublada, abrazada a mi cintura. He estado muy ocupada estos últimos días. Me acabo de despertar y no tuve tiempo de recogerte. Estuvo trabajando en el diseño toda la noche estos días, así que no lo molesté. Jensen se levantó del sofá detrás de él y lo miró fijamente. Ceean también vio a otra persona en la habitación. Hizo una pausa, sonrió y dijo, «Buenas tardes, Jensen». Sabía lo mezquino que era y temía que pensara demasiado, así que le tomé la mano y lo atraí. «Pasa». Ceean se acercó a la bolsa que había dejado casualmente sobre la mesa de centro y sacó las cosas una a una, incluyendo los condones. ¿Los compraste de nuevo? El último me apretaba demasiado y me incomodaba. Antes de que pudiera reaccionar, Jensen ya le había dado un puñetazo. Ceean tenía la cabeza desviada y una comisura de la boca magullada y sangrante. Se la tocó con la mano y sonrió. «Jensen, Linnea es mi novia». Dijo, «¿Cuándo me la entregaste no pensaste en este día?» Jensen me miró con el rostro lívido y los ojos rojos. Oí mi propia voz, «Vete». Durante un tiempo Jensen apareció a menudo a mi alrededor. No intentaba ocultar su presencia, sino que nos observaba desde lejos cuando Ceean y yo íbamos de compras, comíamos, veíamos películas y paseábamos por el barrio después de cenar. Ceean no es ciego. A veces cuando nota mi mirada, me rodea la cintura a propósito y me besa en los labios. Luego, al girar la cabeza, Jensen ya no está. Me gusta comer arroz caliente en un restaurante de la calle Jinkai. La sopa es rica y contundente. Como está muy lejos y no puedo pedir comida para llevar, no suelo ir. Cuando salía con Ceean en el restaurante no pude evitar sentir pena. Pero últimamente cada mediodía,
alguien dejaba comida caliente envasada en la recepción de la empresa y me pedía que la recogiera. Pensé que era una sorpresa de Ceean, así que se lo pedí indirectamente, pero me dijo que estaba tan ocupado todo el día que no tenía fuerzas para hacerlo ni aunque quisiera. Así que más tarde, mientras esperaba en recepción a la hora de comer, descubrí que era el chofer de Jensen. Le dije que estaba harta y que ya no necesitaba enviarme comida. Asintió y suspiró. Esa noche Jensen me llamó. Podía oír su respiración suave al otro lado del teléfono, y no habló durante un buen rato. Le dije que este sábado Ceean vendría a mi casa a conocer a mis padres. Después de un largo rato él habló, nunca pensé que realmente estarían juntos. Bajó la voz. Me equivoqué. Si digo que me di cuenta de mi error en este momento, ¿aún tenemos una oportunidad? Pregunté con calma, ¿de verdad puedes dejar ir a Yuneye? Después de 6 años de persecución y enredos, no es fácil rendirse. Jensen preguntó de repente, ¿y tú qué? ¿Qué sientes por mí? Guardé silencio. Este silencio me recordó a hace 2 años, cuando regresé de Qinghai y me encontré con Jensen, quien se había reencontrado con Yuneye. Le pregunté con la misma desesperación y ridículo tono, ¿y yo qué? ¿Qué soy? En ese momento simplemente me miró en silencio. No sé qué me pasa. La voz de Jensen era ronca y sonrió bruscamente. Línea, ¿sabes qué? Cuando pienso en ti casándote con Ceean, acostándote con él, besándolo, casándote y teniendo hijos, y en que a partir de ahora tu vida ya no me involucrará. Siento como si algo me hubiera abierto el corazón, y el dolor me hace encogerme. Murmuró. Cuando Yuneye se casó, no sentí que me moría de dolor. Dijeron que estaba borracho y repetían tu nombre una y otra vez. Pensaron que llamaba a Yuneye e incluso la llamaron por teléfono hasta que me oyeron decir tu nombre. Desde ese momento supe que estaba acabado. Línea, ya hace 16 años que nos conocemos, susurró. Te amo. Cuando Jensen dijo esas 3 palabras, pensé que el corazón me latiría con fuerza y que no podría dormir en toda la noche, pero la verdad es que dormí muy bien y en paz. La vacilación y la indecisión son cosas en las que ni siquiera había pensado. Cuando mi amigo se enteró, estaba dispuesto a regañarme a mares para que me despertara y me obligara a ponerme en la postura correcta y afrontar la realidad. Sin embargo, se sorprendió por mi calma y me preguntó vacilante si no me había dado cuenta de lo que Jensen decía. Cuando les dije a mis padres con antelación que llevaría a mi novio a conocerlos, dudaron un poco. Vieron cuánto amé a Jensen a lo largo de los años y todavía tienen miedo. Finalmente conseguí lo que quería y cuando Jensen regresó, ya no lo quería y busqué un nuevo amor. Sobre todo porque esa persona es el hermano menor de Yuneye. Es difícil no pensar que estaba demasiado celoso y me volví malvado, buscando vengarme deliberadamente de ellos. Línea, ¿de verdad puedes enamorarte de alguien en tan poco tiempo? Mi amiga me hizo la misma pregunta el otro día. No es así. Mi decepción con Jensen se fue acumulando a lo largo de este tiempo. Solo me tomó un instante enamorarme de él, pero me tomó 10 años sanar el dolor que me causó. Cian apareció justo a tiempo. Cortó mi última esperanza por Jensen, permitiéndome escapar sin remordimientos y haciéndome comprender que aún tengo la capacidad de enamorarme de alguien más. Si pudieras gustarme, sería la mayor suerte del mundo. En mi fiesta de cumpleaños, la mirada de Cian se suavizó y dijo esto. Como es el hermano menor de Yuneye, vio todo lo que pasó y el enredo entre nosotros 3 en los últimos años. En medio del ruido miró a Jensen y dijo, yo también quiero agradecerle a Jensen por ayudarme a casarme. Jensen lo miró sin decir nada, con los puños apretados a los costados. Más tarde, llega la hora de recibir los regalos. Antes, para cada cumpleaños, solía pasar varios días preparando regalos para Jensen, y el día del mío, solía felicitarme y luego entregarme un muñeco de trapo con ropa roja. He coleccionado 15 de estos vasos. Este año probablemente no sería la excepción. Lo acepté con una sonrisa y guardé la caja sin volver a mirarla. Pero Jensen estuvo un poco raro hoy. Me siguió mirando después de eso, como si quisiera decir algo pero se detuviera. Ni siquiera escuchó con atención lo que Yuneye le dijo. Me miró desde la barra y se acercó a mí. Pero Cian me apartó primero y me besó con fuerza en los labios. Me quedé confundida por un momento y le pregunté qué hacía.
Me explicó con inocencia, el reto requiere que bese a una chica del set, ¿hay alguien más a quien pueda besar? Me toqué la cara, que me ardía, y solo quería encontrar una excusa para esconderme en el baño. Guardé la caja de regalo de Jensen en un rincón hasta que unos días después, recordé abrirla. Entonces descubrí que me había regalado un nudo de amor con un colgante de jade. Recuerdo que este fue el regalo que le di cuando le confesé mis sentimientos por primera vez. En ese entonces todavía estaba en la preparatoria. Después de ver algunos episodios de dramas de ídolos antiguos, pensé tontamente que las cosas que yo hacía tendrían más significado, así que se lo di en su cumpleaños. Pregunté después y Jensen dijo que no sabía dónde lo había perdido. Este debería ser nuevo. El nudo está un poco suelto y raro, y se nota que lo hizo él. ¿De quién es esto?, preguntó Cian con una sonrisa, pero su sonrisa se desvaneció al ver el nombre en el paquete. Sabía que estaba celoso, así que dije con impotencia, no sé por qué me lo daría. Si no te gusta, dámelo. Extendió la mano para tomarlo. Una hora después, vi una publicación en redes sociales que mostraba a Cian haciendo un nudo de amor alrededor del cuello de un shih tzu. Debo decir que fue un poco cruel y punto.